Como dijo la doctora, mi nombre es Rosa Herrera, soy enfermera científica especializada en dispositivos electrónicos cardíacos implantables y es un honor para mí participar en este prestigioso evento, el segundo curso internacional de electrofisiología cardiovascular INCOR 2025. Quiero compartirles la visión del rol de enfermería en la telemetría de los dispositivos y mostrarles cómo esto representa un eje clave en la cardiología moderna. Comencemos. Bueno, entonces hoy abordaremos 4 objetivos principales. Entonces vamos a definir el rol de enfermería en cada fase del proceso, analizar los detalles actuales y las competencias requeridas, explorar oportunidades de mejora e investigación en este campo y comprender la importancia de la monitorización remota de estos dispositivos. Mi intención pues, es ofrecer una mirada conceptual, práctica y estratégica sobre cómo la enfermería contribuye a la calidad, a la sostenibilidad y a la seguridad del seguimiento de estos dispositivos. Bueno, en el 2014 inicié mi trayectoria en el campo de la electrofisiología, en la Fundación Cardioinfantil en Colombia. Comencé desempeñando tareas generales. Entonces, estaba en la sala de hemodinamia, también en toda la parte de consulta externa. Y dentro de este equipo de electrofisiología se empezó a ver la necesidad de profesionalizar la enfermería y de darle un rol más que tuvieran que ver mucho más con la tecnología que ellos usan. Posteriormente migré a Estados Unidos, esta es la ciudad donde vivo, Jacksonville, y en esta ciudad empecé a trabajar en la clínica Mayo Clinic. En la Mayo Clinic. El avance de herramientas diagnósticas como el electrocardiograma y el desarrollo de dispositivos electrónicos han transformado profundamente nuestra práctica. ¿Por qué? Porque nosotros estamos con la curiosidad, ¿no? ¿Cómo es esto? ¿Qué es esta tecnología? ¿Cómo funciona? Y cómo podemos ayudar a nuestro equipo a tener una mejor atención. Entonces, hoy gracias a esa profesionalización es que estoy donde estoy y es que vengo a contarles este rol, ¿cierto? Que tenemos una participación muy activa tanto en la valoración de pacientes como ustedes lo presentaron el día de hoy y también en el seguimiento integral y holístico, que alguien mencionó la palabra holístico a estos pacientes. Por tanto, tenemos un rol importante en la toma de decisiones. Bueno. Los dispositivos, ustedes ya los conocen, no solo corrigen arritmias, sino que generan información clínica continua, ¿cierto? Esta evolución tecnológica debido a la pandemia, a la digitalización, ha permitido que esa información sea transmitida remotamente. Entonces, transforma ese seguimiento tradicional de consulta externa con un volumen alto de pacientes a un modelo de telemetría clínica con monitoreo remoto. La evidencia nos muestra que hay, y las guías de atención del HRS nos muestran cómo se posiciona este seguimiento remoto como estándar de cuidado y con impacto, demostrando resultados clínicos que los presenté hace un año en el primer curso de electrofisiología. Como lo mencionaron ustedes, vemos cómo este avance tecnológico, empezando de marcapasos y dispositivos que pesaban 100 kilos, al Micra, que es solo que cabe en nuestra mano, ¿cierto? Entonces, esa miniaturización no solo representa innovación, sino también mayor comodidad, seguridad y calidad de vida para estos pacientes. Este cambio marcó el inicio de una nueva era de la electrofisiología y redefinió nuestro rol como enfermera dentro del equipo de profesionales de salud. Entonces, en la actualidad manejamos todos los dispositivos que ustedes conocen perfectamente. Estos dispositivos se conectan con transmisores domiciliarios que envían información a una plataforma, a la nube, ¿cierto? Y esos datos desde la clínica, los doctores o las enfermeras pueden acceder y tener esos resultados que son muy parecidos a una interrogación, muy parecidos no, son igual que una interrogación en persona, solo que no podemos hacer test a distancia, ¿cierto? Pero vamos a obtener la misma información. Entonces, para enfermería,
comprender la lógica de transmisión y la lectura es esencial para validar la integridad de los datos. Entonces, yo los invito, estoy muy, muy emocionada porque vi muchas presentaciones interesantes y invito a estas enfermeras que ahora, que ya manejamos toda esta parte de la clínica del paciente, de la prevención de infecciones, que nos vayamos al programador, que observemos cómo se hacen ese tipo de revisiones y qué datos son importantes para el adecuado manejo clínico de estos pacientes. Bueno, ya conocemos los CIEDs, dispositivos electrónicos cardíacos implantables, CIEDs por sus siglas en inglés. Entonces tenemos los marcapasos, los desfibriladores, las terapias de sincronización y los monitores cardíacos. También los dispositivos extravasculares, como ustedes los describieron, y el marcapaso sin cables. Aquí solo les quiero mostrar que el marcapaso sin cables de Medtronic, el Micra, está actualmente utilizado solo en el ventrículo. El Avier de Abbott ahora se puede implantar tanto en la aurícula y el ventrículo y tener una comunicación entre ellos, ya sea por radiofrecuencia o por Bluetooth. Entonces, este dispositivo no tiene capacidad de enviar información remotamente, no es compatible con Remote Monitor, pero nosotros las enfermeras sí tenemos la capacidad de hacer la evaluación en la clínica cuando el paciente viene a su consulta. Entonces, sin embargo, todo esto no es sencillo, ¿cierto? Nosotros decimos, bueno, vaya, mira el programador y hagamos, y tengamos como ese interés para generar este mejor servicio a los pacientes, ¿cierto? Pero también encontramos retos importantes que yo creo que INCOR los ha experimentado durante el último año. ¿Cuáles son? Bueno, no desde el monitoreo remoto, pero sí desde la implementación de la clínica. Entonces, ¿qué vemos? Sobrecarga de alertas con riesgo de alert fatigue, integración deficiente de los registros clínicos, porque no solo es lo que yo escriba, sino ahora tengo que adaptar ese registro, ese PDF que llega a mi website y que luego cómo lo voy a poner aquí para que el paciente tenga acceso de eso dentro de su propia clínica, dentro de su propia historia clínica y el equipo de salud, ¿cierto? Entonces hay una integración deficiente de estos registros clínicos, hay una escasa capacitación técnica en algunos centros, hay desafíos de privacidad y ciberseguridad. Y en este contexto, el rol de enfermería se vuelve aún más crítico, ¿cierto? Porque nosotros nos volvemos como un filtro inteligente, ¿cierto?, entre la tecnología y la decisión clínica. La enfermería ocupa una posición estratégica, es interfaz entre el paciente, la tecnología y el equipo clínico. Nosotros realizamos filtrado inicial de alertas y educación continua. Coordinamos el seguimiento interdisciplinario y priorizamos esas intervenciones, porque ya no es el paciente que llegó aquí, sino tengo 50 transmisiones, son 50 pacientes, ¿a cuál voy a ver primero? ¿A cuál le voy a enviar primero la información al doctor? ¿Y cuál de estos yo puedo manejar sin poner en riesgo la vida del paciente, ¿cierto? Entonces, como les contaba antes, estudios en Europa han mostrado modelos de enfermería, modelos de monitoreo remoto liderados por enfermería y definitivamente la respuesta, el manejo de los tiempos de respuesta y eficiencia son mucho mejores y entonces vemos el rol de enfermería que no es solo técnico, sino que también somos una parte, tenemos el ámbito educativo y también ese ámbito humano que nos caracteriza. Entonces, en la fase del preimplante, ustedes la manejan muy bien. Antes del implante, el rol de enfermería, ¿cuál es? Explicar al paciente el propósito del dispositivo, asegurar comprensión del conocimiento, verificar conectividad y disponibilidad del transmisor domiciliario, ¿cierto? Porque ahora yo necesito que mi paciente sepa cómo manejarlo, mantenga la conectividad y que haga parte de mi equipo, ¿cierto? Esta preparación reduce la ansiedad, mejora la adherencia y evita las fallas tempranas de comunicación. ¿Cuáles son los pilares del seguimiento exitoso en la educación? O sea, el pilar importante es la educación al paciente y eso lo hacemos en enfermería, ¿cierto? Eso lo hacemos todos los días con medicamentos, con los cuidados pre y post implantes. Entonces, con el monitoreo remoto no es diferente. Hacemos también una educación que sea fundamental para que el paciente sepa cómo funciona su dispositivo y cuál es su rol en el monitoreo remoto.
Debemos explicar claramente las responsabilidades compartidas entre el paciente, el fabricante y el equipo clínico, porque cada uno tenemos una responsabilidad. Ahora no es solo la enfermera que cuida al paciente, sino el de la casa comercial que tiene que garantizar la conectividad, que tiene que garantizar que haya monitoreo, que se le entreguen los dispositivos al paciente y que se mantenga esa comunicación abierta, ¿cierto? Entonces, también es clave que comprendan que el sistema de monitoreo no reemplaza una atención de emergencia. Eso es muy, muy importante para estos pacientes, sino que complementa el seguimiento, ¿cierto? Finalmente, reforzamos también la educación, la comunicación abierta y la importancia de que el paciente plantee cualquier duda o inquietud. Como lo dijeron las presentaciones anteriores, eso disminuye ansiedad, mejora calidad de vida y a largo plazo son muy buenas casos clínicos, pues. En el periodo inmediato, la enfermera controla la herida, signos de infección, función básica del dispositivo, verifica la primera transmisión remota y registra los parámetros iniciales. Entonces, a todo lo que ustedes hacen, a nosotros se nos suma el hecho de que ese paciente debe irse a su casa con su monitor funcionando y yo haber verificado en la página web que estoy recibiendo la información del dispositivo. Entonces, este acompañamiento inicial fortalece la seguridad posoperatoria y la confianza del paciente, porque el paciente ya no se va a ir solo pensando en tengo que cuidar esto, sino que hay alguien que va a estar revisando mi dispositivo, que si algo pasa, si yo aprieto mucho la paja, si yo hago determinada acción, sé que está bien porque en mi clínica no se han comunicado a decirme hay una falla. Entonces eso le va a dar mucha seguridad al paciente. En la última fase es la fase del monitoreo remoto, ¿cierto? Entonces la enfermera supervisa las transmisiones automáticas diariamente, clasifica alertas de las urgentes, las no urgentes y las que son técnicas. Escala las situaciones críticas al electrofisiólogo, al médico que en ese momento necesitemos y contacta a los pacientes que han dejado de transmitir. No solo también los que han dejado de transmitir, sino también para comunicarle de esa indicación clínica de ese procedimiento o de lo que hayamos recibido en ese reporte. Entonces, este proceso requiere juicio clínico y conocimiento técnico del dispositivo. Aproximadamente el entrenamiento en nuestra clínica tarda 9 meses para que nosotros tengamos un buen manejo técnico de estos programadores. Durante las visitas presenciales, enfermería prepara y realiza la interrogación del presencial, contrasta los datos del dispositivo con la telemetría y con la clínica del paciente. Explicamos los resultados del paciente y reforzamos la educación. Toda esa educación que es súper importante para mantener la calidad de vida. Este momento de contacto directo mantiene la continuidad del cuidado y consolida la confianza del paciente en el programa, porque si el paciente no confía en el programa, se le va a olvidar que el monitor existe y que lo tiene en su casa, en su mesita de noche. En la UCI, el rol de enfermería en pacientes con dispositivos es esencial. ¿Por qué? Porque nosotros debemos identificar el tipo de dispositivo, vigilar el ritmo cardíaco y detectar disfunciones, ¿cierto? Cuando hay interferencias o cuando está el paciente en tormenta rítmica o cuando está teniendo descargas inapropiadas. Entonces, nosotros como enfermeras debemos tener muy claro en qué momento debemos aplicar el imán o en qué momento necesitamos hacer una interrogación y reprogramación de ese dispositivo. También coordinamos con el equipo de electrofisiología para estos ajustes, ¿sí? Porque hay ajustes que son directamente prescripción médica, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, para el manejo de emergencias y aseguramos, aparte, un ambiente libre de interferencias que es súper importante en estos dispositivos. Finalmente, educamos al paciente y a su familia sobre los cuidados y precauciones antes de la salida, ¿no? Las competencias necesarias incluyen conocimientos en electrofisiología y en dispositivos, interpretación clínica de trazados y alertas. O sea, la enfermera debe saber leer el electrocardiograma y entender cómo es la dinámica de esa arritmia o si está teniendo ruido el dispositivo, ¿cierto? Priorizar, y eso nos lleva a una habilidad que desarrollamos y es la priorización de alertas según la gravedad. También necesitamos comunicar efectivamente esta información con el equipo interdisciplinario, coordinar con los electrofisiólogos, con los cardiólogos y hacer un acompañamiento al paciente y a la familia. La enfermería debe
formarse como líder tecnológica y clínica, no solo como apoyo operativo. No es solamente de una tarea, sino que tenga la capacidad de inferir en la toma de decisión de ese paciente. Esta foto se las muestro porque esta es la certificación. Hay 2 certificaciones mundiales que les invito a que las exploren. Por el ABHRE está la Certified Cardiac Device Specialist y también está el especialista en monitoreo remoto. Esas 2 certificaciones son las que se necesitan idealmente para trabajar en este servicio. En mi rol como enfermera en la clínica mayor, yo realizo la interrogación y programación de todos los dispositivos en todo lado. Entonces, ¿a dónde voy? Yo voy a clínica del dolor, al perioperatorio, a gastroenterología de resonancia, y allá mi función principal es asegurar la programación adecuada del dispositivo, ¿cierto? Ya que en estos entornos puede haber interferencia electromagnética. Pero también voy a la sala de hemodinamia, de electrofisiología, para atender a los pacientes post-cardioversión. ¿Por qué? Porque hay pacientes que tienen un modo asincrónico y resulta que ahora con ritmo normal sinusal necesito cambiar ese modo a que tenga un modo de seguimiento. Y eso lo tengo que evaluar siempre en todos los pacientes que tienen cardioversiones y que tienen uso de dispositivos. Entonces, evaluamos el ritmo intrínseco y ajustamos los dispositivos según sea el modo, según sea la necesidad. Y en el servicio de urgencias, UCI y hospitalización, nosotros como enfermera revisamos los dispositivos para detectar arritmias y para ajustar los parámetros según sean necesarios. Entonces, como ustedes se dan cuenta, nosotros estamos en todos los servicios y somos totalmente independientes. No tenemos que ir con el doctor, sino que vamos y tomamos nuestras decisiones. La transmisión remota implica riesgos éticos y técnicos, que son importantes tenerlos en cuenta. Entonces, esta protección de datos personales y el consentimiento informado es primordial en estos pacientes. El acceso cifrado y la trazabilidad de la información y los protocolos de respuesta ante fallos y brechas de la seguridad son importantes para poder garantizar la privacidad de la información del paciente, ¿cierto? Recordemos que cuidar la privacidad es también cuidar la confianza del paciente. Si usted va a una clínica donde su información fue liberada, ya no va a tener confianza, ¿cierto? Entonces, en este campo es muy importante tener cuidado con esa información privada del paciente. En nuestra región enfrentamos limitaciones tecnológicas y estructurales, pero también grandes oportunidades como ampliar la cobertura de telemetría en áreas rurales y en toda Latinoamérica realmente. Implementar formación avanzada en enfermería cardiovascular y liderar proyectos de investigación y gestión remota. Eso, como enfermeras, lo estamos haciendo. La enfermería puede y debe ocupar un rol central en la expansión de estos programas. Con 6, 7 electrofisiólogos no podemos dar respuesta al volumen de pacientes que llegan día a día. Yo sé que INCOR aproximadamente tiene entre 12 pacientes al día, 12, 14 pacientes al día, 60 pacientes a la semana. Imagínense el volumen que nosotros como enfermera podemos llegar y brindar ese cuidado, ¿cierto? Entonces, a futuro, ¿qué se espera? Esperamos integrar esa inteligencia artificial para filtrar alertas, para poder migrar esa información a la historia clínica y que todos tengamos acceso, ¿cierto? Desarrollar la interoperabilidad de las aplicaciones móviles, tanto de estas casas comerciales como otras aplicaciones que se utilizan para el seguimiento de monitoreo remoto. Y también desarrollar estudios multicéntricos liderados por enfermeras donde podamos evaluar esta tecnología y las intervenciones que se hacen alrededor del servicio de monitoreo remoto. Bueno, la investigación, recuerden que la investigación es clave para visibilizar el impacto real del trabajo de enfermería. Si no hacemos investigación, no podemos mostrar esa práctica basada en la evidencia, ¿cierto? Entonces, en resumen, ¿cuál es el rol? Tenemos un rol educativo, no solo con el paciente, sino con nuestros colegas, lo que yo estoy haciendo hoy con ustedes, o los que ustedes hacen aquí para venir a entrenar a otros enfermeros. Tenemos ese rol asistencial, pre, intra y posoperatorio. Tenemos el rol administrativo en la gestión de estos servicios, en la gestión de las clínicas y en la gestión de los programas de monitoreo remoto. Tenemos un rol investigativo para generar esas prácticas basadas en la evidencia y siempre
con una visión holística. Recuerden que el paciente es integral y único y enfermería se caracteriza por poder entender al paciente como un ser único, ¿cierto? Entonces agradezco al comité organizador. Esta es la primera presentación. No sé si quieras que continúe derecho. Entonces agradezco al comité organizador de INCORA, a mis colegas enfermeras que están hoy en día, es un placer, y agradezco también por la invitación y bueno, ahorita les resuelvo las preguntas. Muchas gracias por esta exposición. Vamos a continuar con el tema de monitoreo remoto de los dispositivos de estimulación cardíaca a cargo de la licenciada Rosero. Gracias. Bueno, entonces yo ya les conté un poquito como el rol en general, ¿cierto? A donde me la paso corriendo con mi carrito de programación por todos los servicios y tratando de priorizar y de llevar la información a los doctores lo más eficiente, lo más completa para poder que ese paciente tenga la mejor atención, ¿cierto? Entonces ahora les voy a contar un poco más en la tercera fase, monitoreo remoto. ¿De qué se trata eso? Entonces, el monitoreo remoto consiste en la transmisión automática de datos desde el dispositivo del paciente hacia el centro de salud, ¿cierto? Antes se hacían revisiones cada 6 o 12 meses. Bueno, actualmente Perú todavía lo hace de esa forma, son revisiones presenciales cada 6 o 12 meses, pero esto aumenta el riesgo de no detectar eventos accionables, porque el paciente puede haber tenido un evento hace 2 y 3 meses que necesitaba ajuste de la terapia y resulta que lo vimos hasta dentro de los siguientes 6 meses porque el paciente nunca tuvo síntomas o no presentó pues ninguna alteración, y como no tenemos el servicio de monitoreo remoto no podemos saber cuándo efectivamente pasó el episodio, sino hasta que el paciente viene a mi clínica, ¿cierto? Entonces, ahora la detección temprana de arritmias y fallas del dispositivo la podemos evaluar en tiempo real. La enfermera avanzada se posiciona como gestora clave del proceso porque nosotros llamamos al paciente, podemos pedir la transmisión, saber qué síntomas tuvo el paciente, revisar la historia clínica y cuando ya tenemos todo estructurado, poder direccionarlo al mejor lugar donde sea atendido. Las transmisiones transtelefónicas, las primeras que ven aquí, fueron las primeras utilizadas, ¿cierto? Entonces el paciente tenía que sentarse, tener un teléfono, conectar unos electrodos en sus deditos y se transmitía información, pero básicamente enviaba datos mínimos como el ritmo de presentación o datos muy básicos del dispositivo. Luego se empezaron a hacer la comunicación inductiva. La comunicación inductiva básicamente es que el paciente tiene que usar una antena para conectar el dispositivo y poder enviar la información. O sea, tiene que él hacer una acción, tomar una acción y enviar el reporte. Con la última tecnología ya es automática. Entonces, hay pacientes que, por ejemplo, tienen su app en el celular y el app todo el tiempo está detectando alertas, está detectando episodios y si cumple el criterio, automáticamente va a enviar esa información a la clínica sin necesidad de programarla, sin necesidad de hacer una visita presencial o sin necesidad de que el paciente haga una acción, ¿cierto? Coja la antena y conecte su dispositivo. Este es el consultorio donde trabajo. Nosotros debemos contar pues, con todos los programadores, ¿cierto? Con material educativo para el paciente. Nosotros contamos con 2 consultorios, una estación de resonancia magnética donde hacemos la programación pre y post resonancia, la estación de hospitalización donde vamos a todos estos servicios que les conté anteriormente y tenemos 4 estaciones de monitoreo remoto. Empecemos un poco con los conceptos. Entonces, en esta diapositiva les muestro los conceptos fundamentales que sustentan la telemetría de los dispositivos. Entonces, recuerden, el programador es la herramienta central para la comunicación con el dispositivo. Permite tanto recibir como enviar información. La interrogación corresponde a la lectura de datos de los dispositivos, ¿cierto? Mientras que la programación es el proceso inverso, es el ajuste o configuración personalizada del dispositivo. El monitoreo o el monitor domiciliario es el puente entre el paciente y la clínica y constituye el eje operativo del monitoreo remoto. Si no tenemos esos dispositivos funcionantes, no va a funcionar el servicio, ¿cierto? Y estos monitores permiten detectar eventos clínicos relevantes sin necesidad de una visita presencial.
Aquí diferenciamos los tipos de monitoreo remoto y sus modos de conectividad. Recuerden que en el modelo individual, cada paciente tiene su propio transmisor, mientras que en el modelo por sitio tenemos un dispositivo en urgencias o en un consultorio donde los pacientes vienen y podemos usar ese dispositivo para interrogar y enviar información. No tiene que el paciente llevárselo a su casa, ¿cierto? La plataforma de monitoreo remoto es el portal web donde se concentran las transmisiones cifradas, accesibles solo por personal autorizado, que es súper importante que se manejen con mucha privacidad esos perfiles de acceso. Y aquí identificamos los eventos clínicamente relevantes, que son esos eventos tanto técnicos o clínicos que requieren intervención antes del próximo control presencial. Existen las transmisiones programadas. Yo voy a cada website y le digo a este paciente necesito que me envíe la información cada 3 meses y el dispositivo se va a activar cada 3 meses y transmitir esa información. Puede ocurrir por programadas o por alertas, ¿cierto? Entonces, si mi paciente está programado para enero y para marzo, y entre enero y marzo no hubo ninguna alerta, bien. Pero si entre enero y marzo tenemos una alerta que necesita ser reportada, el dispositivo automáticamente la va a identificar y la va a enviar al centro, ¿cierto? Y finalmente distinguimos entre conectividad continua, con envío diario de datos, y monitoreo no continuo que requiere esa intervención manual del paciente. Estos conceptos son esenciales para entender cómo estructurar un flujo eficiente de telemetría. Si nosotros no sabemos cómo va la dirección de esta información, es muy difícil crear los protocolos, ¿cierto? Y también el triage de enfermería, porque si no comprendemos toda la información y emprendemos a priorizar, es donde existen las fallas en esa atención clínica. Entonces, estos son los tipos de comunicadores que se llevan el paciente a su casa. Está el Cardio Messenger de Biotronic, el transmisor de Abbott, los transmisores y las aplicaciones online de Medtronic y el de Latitude. De pronto lo hayan visto, no sé si todavía tengan acceso, pero bueno, estos son los transmisores que en un futuro muy cercano ustedes van a empezar a manejar. ¿Qué transmiten estos transmisores? Transmiten electrogramas en tiempo real, parámetros del dispositivo, información de los episodios, valores de las funciones del dispositivo y datos fisiológicos. Miren qué importante este monitor, porque ahora todos estos dispositivos tienen más sensores, no solo datos, sino que, por ejemplo, pueden sensar la actividad del paciente, la acumulación de fluidos, cuánto está la frecuencia cardíaca, la tendencia en la noche, y todos estos datos son importantes para determinar, por ejemplo, si es la gravedad de falla cardíaca o la necesidad de un ajuste de la terapia. Cada fabricante cuenta con su propia plataforma de monitoreo remoto. Entonces, Medtronic usa Carelin, Abbott usa Merlin.net, Boston Scientific utiliza Latitude y Biotronic utiliza Home Monitoring. Hay una empresa un poco más antigua que es Micropore. Ellos tienen una website que se llama SmartView, donde envían también sus reportes. Entonces, aunque todas cumplen el mismo propósito, que es conectar con el paciente, transmitir información del dispositivo al equipo clínico, ¿cierto? Difieren en su tecnología, en la frecuencia de transmisión y en la forma de acceso a los reportes. Lo importante es que como equipo de salud conozcamos pues estas particularidades y podamos utilizar cada una de estas websites acordemente. Aquí les muestro un poquito las diferencias en cuanto a esas casas comerciales. Como les decía, ese reporte no es uniforme. Cada fabricante implementa su propio flujo de datos, frecuencia y requerimientos técnicos. Medtronic, por ejemplo, ofrece mayor integración hospitalaria. Ellos tienen, es mucho más fácil integrar ese reporte en Medtronic, en Carelin, a la historia clínica que con las otras casas comerciales. Mientras que Boston, por ejemplo, se destaca mucho por el monitoreo continuo. En Boston yo puedo entrar a la website y ver el último reporte hoy a las 4 de la mañana y poder llamar a ese paciente y decirle, mira, hasta hoy 4 de la mañana no ha pasado nada, que eso no pasa con las otras casas comerciales. Abbott y Biotronic implican una mayor carga operativa para enfermería porque requieren más intervenciones manuales y un soporte técnico más específico y, por tanto, esta variabilidad obliga al personal de enfermería a dominar múltiples plataformas. No solo nos quedamos con una, sino múltiples plataformas, múltiples algoritmos y protocolos para garantizar un seguimiento seguro y eficiente.
Bueno, en esta diapositiva resumo los principales desafíos humanos y organizativos en la gestión del monitoreo remoto. Entonces, en primer lugar, muchos centros carecen de personal dedicado al monitoreo remoto, lo que se relaciona con la falta de reconocimiento institucional y reembolso. En segundo lugar, quienes sí participan en el monitoreo remoto enfrentan una sobrecarga de datos y una ausencia de flujos de trabajo definidos. Entonces, de repente, lo que siempre les digo, de repente reciben 200 o 300 alertas en una semana, apenas empezamos el monitoreo y decimos, bueno, ¿y ahora qué hago con esto? ¿Cierto? Es un desafío bastante grande. Y finalmente, existe una gran cantidad de trabajo invisible. La revisión de alertas, las llamadas a los pacientes, tareas administrativas, que el internet se cayó, que no me sirve aquí, que tengo que conectar, que mi computador no prende, bueno, en fin, son una cantidad de barreras técnicas también a las que nos enfrentamos. Entonces nos volvemos casi que ingenieros de sistemas tratando de solucionar los problemas que aparecen con el monitoreo remoto. Pero siempre necesitamos el apoyo de ellos, ¿cierto? Es importante reconocer y visibilizar que este trabajo es esencial para optimizar la eficiencia y justificar recursos dedicados a la telemetría. Aquí les quiero compartir un poco de los datos de la clínica donde trabajo. Entonces, en nuestra sede contamos con 3.271 pacientes activos en seguimiento. Tenemos también pacientes inactivos o que vienen esporádicamente, o por ejemplo los que vienen a monitoría remota de sitio, que solo vienen a urgencias porque vienen una vez al año, bueno, qué sé yo, esos son más o menos 2.000 aparte, pero estos son los que tenemos en el programa. Desde el primero, este volumen es desde el 1 de enero hasta la fecha. Entonces, con estos pacientes hemos recibido y gestionado 18.309 transmisiones, lo que refleja el volumen y la consistencia del monitoreo remoto en nuestra práctica. Si miramos la distribución por dispositivo, los marcapasos representan el 48%, los desfibriladores el 22% y los resincronizadores con desfibrilador el 14%. Y el resto corresponden a los monitores de eventos, a los resincronizadores que son solo marcapasos sin desfibrilador y a los desfibriladores extravasculares. Si vemos por fabricante, ya vemos que predominan definitivamente los dispositivos de Medtronic con un 55%, seguidos de Boston Scientific con un 31% y Abbott con un 12% y Biotronic pues con un porcentaje más mínimo del 3%. En cuanto a los dispositivos con mayor número de transmisiones, Assure. Ya lo conocerán, pero es el que más envía transmisiones. Es una tecnología, me encanta porque es muy accurate, muy exacta, pero sí son los que más generan reportes. Entonces tenemos el Assure, marcapasos de Medtronic, y en otros porcentajes tenemos los subcutáneos, que es el M312 y M301, que es el Boston Scientific subcutáneo, y luego siguen los loop recorders de Medtronic, y así entre otros. En cuanto a los dispositivos, bueno, estos creo que ya les conté. Ok, listo. Entonces, ¿cómo funciona ese monitoreo del paciente? Como les dije anteriormente, el paciente se va a su casa, envía la transmisión a la website y desde la clínica yo puedo ir directamente a la website o puedo hacer el uso de un software, que lo que hace es unir toda esa información de las websites de cada una de las casas comerciales y es un software que nos ayuda a priorizar, que nos ayuda a identificar, por ejemplo, alertas del dispositivo, que nos ayuda a gestionar esa información en un solo sitio, también para ser leída por los médicos. Aquí está la imagen de cómo funciona. Entonces, este es el modelo tradicional donde el paciente se lleva su dispositivo y envía a la clínica. Y este es el modelo del sitio, como les decía anteriormente, donde puede estar ubicado en emergencias o en un consultorio. Y los pacientes vienen sin necesidad de que esté la persona, el electrofisiólogo, sino una enfermera que haga la interrogación y poder enviar esa información tanto a la clínica,
donde está siendo atendido como a la clínica que hace el seguimiento. Entonces, ¿cómo les explico eso? Si yo tengo un paciente que tiene un marcapaso aquí, le vamos a empezar a hacer el monitoreo remoto acá, y se viajó a Estados Unidos y allá le tuvieron que hacer una transmisión. Si él está en mi programa, yo voy a tener la capacidad de ver esa transmisión directamente en mi clínica, porque la website lo que hace es unificar que si lo van a interrogar en cualquier parte del mundo, me llegue a la clínica donde yo lo estoy siguiendo. ¿Cuál es el personal requerido? Necesitamos 3 personas full time, 40 horas a la semana, preferiblemente enfermeras especialistas o cardiólogos, electrofisiólogos que se dediquen a este programa por cada 1000 pacientes. Yo puedo creer que INCOR tiene más de 1000 pacientes en monitoreo con dispositivos. Entonces, cuando empecemos a implementar el monitoreo, vamos a ver que vamos a necesitar este personal. Y no solo para tareas clínicas, sino para tareas administrativas. Aquí les muestro un poco cómo es el cronograma de seguimiento. Recuerden, cuando habían esos dispositivos que eran no continuados, necesitábamos que el paciente enviara la información manualmente y que aparte viniera a la clínica cada 3 o 6 meses, porque no tenemos forma de revisar eso entre una interrogación y la otra. Cuando tenemos un monitoreo continuo, ya vamos a estar un poquito más tranquilos, porque sabemos que apenas el paciente esté cerca a su monitor cada noche, va a mirar las alertas y me las va a enviar a la clínica y yo voy a poder tener una acción rápida. Y el ideal, que es el basado en alertas, es cuando el paciente se lleva su monitor como aplicación web en su celular. Entonces yo no tengo que verlo, ni tengo que decirle mándenme transmisiones ni nada, sino que el dispositivo automáticamente se va a activar cuando sense esas alertas y me las va a reportar. Entonces, para garantizar la calidad y mejora continua, debemos medir esos tiempos de respuesta de alertas. ¿Cómo los podemos medir? Midiendo el porcentaje de transmisiones exitosas, mirando que de esas alertas críticas resueltas, si fueron en menos de 24 horas, que es como las guías lo recomiendan, y evaluando también la satisfacción del paciente. Estos indicadores orientan auditorías y fortalecen la gestión clínica del programa. Entonces, nosotros como enfermera no solo vamos a hacer este seguimiento, sino que tenemos que llevar estos indicadores, porque son los que nos permiten no solo crecer nosotros, sino crecer como servicios. Si no mostramos números, es imposible poder solicitar presupuesto y solicitar coordinación para estos tipos de servicios. Entonces, el monitoreo remoto ha demostrado beneficios concretos: detección precoz de fallas o arritmias subclínicas, reducción de hospitalizaciones y visitas innecesarias, mayor adherencia y satisfacción del paciente. Recuerden que en el modelo que les contaba de Europa, se demostró una reducción de mortalidad global en pacientes con seguimiento remoto. Desde enfermería, esto implica mayor capacidad de respuesta y una prevención proactiva. Los criterios de priorización. La enfermera que se vaya a dedicar a esto tiene que desarrollar esta habilidad muy detalladamente, con mucha responsabilidad, y es el criterio de priorización. ¿Cuáles son las primeras alertas que tengo que ver? Son las que tienen arritmias graves, ¿cierto? Taquicardia ventricular, fibrilación ventricular o fallas del dispositivo. Obviamente con terapias también, si han recibido antitaquicardia, ATP, o si han recibido choques. Esas son las primeras que yo debo ver, ¿cierto? Después empiezo a ver las urgentes, que son como cambios en los parámetros del dispositivo, o la carga de fibrilación, o por ejemplo la carga de porcentaje de estimulación ventricular. Y también hay otras alertas rutinarias dentro de las revisiones programadas, como son el censado, la captura, las impedancias y todos estos datos que son importantes mantenerlos dentro de los valores normales, ¿cierto? Entonces, en esta diapositiva les muestro un poco el software que se utiliza para
condensar o para traer esa información de todas las casas comerciales. Nosotros utilizamos Merge. Merge es un sistema que no solo es un repositorio de información, porque ahí llega toda la información de todos nuestros pacientes, sino que es un entorno activo del trabajo que nos permite priorizar alertas críticas, validar la integración de las transmisiones desde desde las websites de los fabricantes y realizar un análisis técnico y clínico detallado del dispositivo y del paciente. Gracias a Merge, el equipo de enfermería puede mantener una vigilancia continua y segura, incluso con un volumen superior a 6.000 personas. Tanto que tengo Merge en mi celular, entonces cada vez que veo mi alerta, yo, wow, tengo que llamar. No debería hacerlo, pero bueno, es mi pasión. Y si es un sábado, no importa, mi paciente necesita atención, lo que hago es direccionarlo y poder darle una respuesta. Los recalls es otra cosa súper importante que ahora nos vamos a tener que enfocar, y son esas retiradas de productos por eventos críticos que ponen a prueba la capacidad de respuesta del sistema de monitoreo remoto. En este ejemplo, yo les estoy mostrando un recall reciente de Boston Scientific. Precisamente es el electrodo Reliance, que se evidencia como la integración, que hay una falla, ¿cierto? Entonces, esto evidencia la integración entre las casas comerciales cuando emiten esos acciones de campo, como desde la clínica tenemos que hacer la retirada del electrodo, hacer una respuesta clínica, una reunión inmediata con el equipo, ver cuál va a ser mi plan de trabajo cuando yo tenga esos recalls en la clínica y cómo debo programarlos, cómo debo programar especialmente estos dispositivos, ¿cierto? Y hacer esa diseminación empresarial dentro de la institución y también a los pacientes. Este es el recall. Básicamente hay Boston Scientific reportó el aumento de impedancia por depósitos de calcios en cables antiguos. Puede afectar de cables antiguos específicamente con estos materiales, ¿no? EPTFE, y puede afectar el desempeño en desfibrilación con polaridad inversa. Entonces, ¿qué debemos monitorear de muy cerca? Esa es la impedancia del electrodo. Entonces, si observamos del coil, si observamos un aumento de mayor de 20 ohms en 30 días, es donde se debe considerar si es necesario o no cambiar el dispositivo. Pero necesita tener un seguimiento muy detallado porque las tendencias son muy sensibles, entonces debemos ver toda la tendencia y ver si ha aumentado, no solo quedarnos con el reporte, con el número que me está reportando hoy en día. Entonces debemos vigilar esa impedancia y hacer el reemplazo si la impedancia aumenta a más de 150 ohms, y hay modelos actuales que no presentan pues este problema. ¿Cuál es la ventaja del modelo moderno comparado con el modelo de atención de monitoreo remoto? El modelo moderno es un modelo proactivo. Nosotros les hemos fallado a nuestros pacientes porque esperamos, cuando el paciente llega con falla funcional clase 1, clase 2, nosotros, bueno, listo, vete a casa y vuelvas cuando estés en clase 3. Básicamente, ¿no? Pero no queremos eso. Con el monitoreo remoto yo puedo empezar acciones incluso con una falla cardíaca grado 1 o grado 2 y evitarle, hacer una prevención, estar más proactiva y de alguna forma ejercer una medicina preventiva que tenga un impacto en este paciente, ¿cierto? Entonces, el enfoque reactivo solo trata las enfermedades avanzadas, ¿cierto? Yo voy a tratar que es lo que nosotros debemos ayudar, que le llegue más rápido a mi electrofisiólogo, ¿cierto? Yo necesito que el paciente que necesita ablación llegue más rápido, que el paciente que necesita un cambio de electrodo llegue más rápido, ¿cierto? Y que ellos puedan hacer ese abordaje de patología, de esta patología, no solo en forma aislada, sino dentro de un programa. Entonces, ese modelo todavía tiene altos costos porque nosotros estamos tratando pacientes graves, ¿sí? Con el monitoreo remoto estamos haciendo acciones de muy bajo costo que a largo plazo van a mejorar calidad de vida y aparte de eso van a disminuir hospitalizaciones y disminuir el impacto pues, económico en la clínica, ¿cierto? En cuanto a la calidad de vida, nosotros el modelo tradicional da cuidados paliativos tardíos cuando la calidad de vida ya está muy deteriorada.
y también hay una falta de personalización en esta atención. Con el monitoreo remoto nosotros llamamos al paciente, ¿cómo está? ¿Tuvo descargas? ¿La sintió? ¿No la sintió? ¿Está pasando algo en su vida? ¿Tiene alguna preocupación? ¿Cómo le puedo ayudar? ¿Necesita psicología? ¿Necesita, no sé? Es un enfoque más grande que no se ve, pero que va a tener un impacto en ese paciente y que voy a prevenir que llegue a un estadio más crítico, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, esta alerta de Optibol, cuando empezó a subir la alerta, nosotros le dijimos al doctor, mire, está subiendo la acumulación de líquidos. Y los doctores normalmente atienden cuando ya están presentando muchos síntomas. Cuando están asintomáticos es, oh, no, mira, probable. Y a veces piensan que las alertas son erróneas. Y resulta que no, que este paciente empezó con la subida, no tenía síntomas, a la semana empezó con síntomas y terminó en la UCI, y hasta cuando llegó a la UCI le dimos atención. Ahora, con estas alertas nosotros podemos hacer eso y decirle, venga doctor, yo no quiero que el paciente tenga síntomas, porque no empezamos antes y hacemos uso de esta inteligencia artificial y de estos sensores inteligentes para poder tomar esa acción en el paciente y evitar que lleguen a estados tardíos. Entonces, en estos modelos de atenciones liderados por enfermería, lo importante es que haya una capacitación continua de enfermería en electrofisiología, que haya una integración del monitoreo remoto con las plataformas de telemedicina, que haya protocolos estandarizados para interpretación y respuestas y que haya un trabajo colaborativo, no solo con nuestros colegas profesionales de la salud, sino con la ingeniería. Este modelo, como ven en la diapositiva, dice que se logró monitorear remotamente al 93% de los pacientes y solo el 21% de las transmisiones requirieron evaluación médicas y solo el 3% fueron derivados a consultas no previstas. Entonces, imagínense el impacto que podemos tener en nuestro servicio. ¿Cuál es ese flujo del trabajo? La recepción de alertas, validación técnica de la transmisión, análisis crítico y priorización, comunicación con mi equipo de trabajo y finalmente un registro y seguimiento de la información. Una de las ponentes anteriores habló del registro. El registro es muy importante porque a futuro nos va a ayudar con decisiones clínicas. Primero, segundo, por temas legales y tercero, por privacidad y ética con el paciente. Entonces, en conclusión, la telemetría de estos dispositivos es una herramienta transformadora. O sea, no es solo implementemos la tecnología, no. Ustedes se van a dar cuenta de cómo transforma esto el servicio como profesional y la calidad de vida de los pacientes. Entonces, la enfermería es el pilar operativo, educativo y ético del monitoreo remoto. Debemos fortalecer competencias tanto técnicas como humanas, porque no es solo saber bien la programación, sino cómo necesitamos ese factor humano dentro de este servicio. Y recordar que aunque la tecnología es poderosísima, el cuidado humano sigue siendo insustituible. O sea, la inteligencia artificial no va a poder sustituir ese toque y esa emocionalidad humana. Ese es nuestro verdadero valor como profesionales de la salud. Mis recomendaciones, pues a nivel institucional, definitivamente necesitamos inversión en estructura, en la infraestructura. Necesitamos inversión a nivel profesional, certificaciones y actualización continuada. Entonces, si hay alguna enfermedad interesada, yo sé que aquí van a haber muchos médicos interesados en apoyarlos en que saquen esta certificación. Y a nivel del paciente, educación, para que esa adherencia se mantenga y para la comprensión de alertas. Recuerden que no solo es esa educación para el paciente, sino para las familias. ¿Qué encontré en el monitoreo remoto? Que cada dato es una oportunidad para cuidar y cada cuidado es una oportunidad para cambiar la vida. Muchas gracias nuevamente y creo que... Gran tema y de actualidad. Ahora vamos a ir